Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Secret of Use. ¿Por qué tuviste que lastimarme? Basados en el libro. Ups, Susie casi tropieza cuando irrumpe en la habitación del hospital, solo para ser recibida por una visión que casi la hace sonreír. ¿Quién hubiera pensado que encontraría a la doctora sosteniendo tiernamente la mano de su actriz inconscientemente? Susie nunca lo creería si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿Cómo acabó la doctora aquí, cuidando a Sanitada? El hospital debió haberla llamado, tal como llamaron a Susie. Sin embargo, eso parece improbable para ella misma y ordenó al hospital que se comunicara con ella directamente en caso de emergencia. A Susie casi se le cae su bolso de diseñador favorito cuando ve que la doctora presiona la mano de la paciente contra su mejilla y luego se le acerca lentamente a los labios. Aunque no puede ver los ojos de la doctora, Susie está segura de que están llenos de ternura. De lo contrario, ¿por qué haría tal cosa? No es que vayan a despertarse y empezar a discutir de nuevo, haciendo que la mediadora quiera abandonarlas en una isla desierta para que aclaren sus sentimientos. Una ladrona así es como Susie se siente ahora mismo. No puede simplemente quedarse ahí y observar a la doctora y a la paciente durante horas y horas. Sus piernas se acalambraban y no parece que a la doctora Angélica le importe quién entra a la habitación. Entonces Susie se acerca de puntillas al sofá, con cuidado de no hacer un sonido que pueda sacar a la doctora de su modo de cuidar a la actriz. Por favor, doctora, adelante. Estoy muy cansada. Estaba mirando las noticias en mi teléfono, dice Susie, abandonando su plan de grabar en secreto un clip para que Sanitada lo vea más tarde. La mirada de la doctora hace que Susie casi empiece a transpirar. Eso es bueno, Somchai está aquí. Es Susie. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Mi nombre es Susie. No puede evitar querer martillarlo en la cabeza de la doctora. Nunca recuerda que a Susie no le gusta que la llamen por su nombre real y siempre recurre a Somchai. Está bien, me alegra que estés aquí. Ahora puedo volver al trabajo. ¿Trabajando a las 4:30 de la mañana? Sí, responde la doctora Falada, y Susie sabe que es solo una excusa. O tal vez fue la doctora quien hizo que la enfermera la llamara en medio de la noche, apenas unas horas antes del amanecer. Doctora, no quiero ser entrometida. No sé qué pasó entre ustedes dos. Sin embargo, desde que ingresó a la industria y estuvo bajo mi cuidado, nunca he estado con nadie, dice Susie, recuperando el aliento, después de hablar tan rápido para evitar que la doctora interrumpiera sus pensamientos. La doctora Falada permanece en silencio, con la mano aún sujeta a la de la paciente, que no da señales de despertar. Besa suavemente la suave mano, recordándose a sí misma que la mujer que tiene delante es la misma que le dijo que ya no estaban enamoradas. Esa vez ella pidió una razón y una oportunidad para hacer las cosas bien, queriendo mantener vivo su amor. Pero lo único que obtuvo fue el rechazo y la dolorosa visión de esta mujer cruel dejando que un joven rubio de su grupo de amigos la besara. Ese día, el dolor fue tan intenso que Falada apenas podía mantenerse en pie en la habitación que alguna vez fue su lugar de amor. Fue difícil escapar de la agonía, pero finalmente logró irse y llorar en su propio espacio. La doctora Falada todavía recuerda lo insoportable que fue ese dolor. Una vez mordida, la segunda vez te vuelve tímida. Todo el mundo sabe por qué se escucha con tanta frecuencia este dicho, pero en este momento, la doctora Falada está confundida por su propio corazón. A pesar de las cicatrices que dejó esta mujer, el solo hecho de verla de nuevo hace que su corazón se acelere. Está dividida entre el dolor del pasado y el presente, donde esta mujer actúa como si todavía la amara. Disculpe, dice la doctora mientras se prepara para irse. Doctora,
Susie intenta decir algo para mantener a la doctora Falada ahí hasta que Sanitada despierte, pero solo puede observar cómo la espalda de la doctora desaparece y la puerta se cierra lentamente. Lo siento. La disculpa de la doctora Falada detiene a Susie en seco. Lo único que puede hacer es verla alejarse mientras la puerta se cierra. Suspiro profundamente. ¿Por qué debería sentir pena? ¿La mujer que todavía está profundamente dormida o la doctora con los ojos llenos de dolor? Si el dolor no fuera tan profundo, estoy segura de que las antiguas amantes podrían perdonarse, pero debe haber una razón por la cual alguien elegiría vivir con dolor, incluso si la amante anterior regresara para reconciliarse. Un corazón humano es un profundo océano de secretos. Cuando la luz del sol comienza a disminuir, el director se alegra y quiere una dulce escena de los actores principales en el parque al anochecer. El director está listo, el equipo está listo y las cámaras están grabando. Los actores inician su escena con sonrisas ensayadas. Aunque los ojos de la actriz delatan su cansancio, Sanidad es una profesional y está decidida a no dejar que la producción sufra por su culpa. Su sonrisa permanece mientras pronuncia sus líneas, pero su concentración está a punto de romperse cuando ve una figura familiar en el parque. Ella reconocería ese perfil en cualquier lugar.